SAFESAS, empresa líder en consultoría y asesoría especializada en seguridad y salud en el trabajo. Nuestro portafolio de servicios proporciona soluciones oportunas y eficaces, diseñadas de acuerdo a las características propias de la operación de nuestras empresas cliente. Nuestra experiencia, creatividad, compromiso y flexibilidad garantiza óptimos resultados en cada proyecto de asesoría que emprendemos, ofreciendo un servicio innovador, cálido y confiable. Nuestro equipo humano, asesores y contratistas altamente calificados aportan con su experiencia y compromiso a lograr la promoción y prevención de la salud y a mantener óptimas condiciones de seguridad en el entorno de trabajo de nuestras empresas cliente. Hoy somos más fuertes y continuamos comprometidos con la salud y la seguridad de nuestras empresas colombianas. Por ello, nos adaptamos al cambio, aplicamos nuevas tecnologías y transformamos nuestros servicios. En SAFESAS estamos en constante evolución y queremos involucrar a todas las personas que velan por la seguridad y la salud en el entorno laboral. Profesionales, especialistas, comités de seguridad, brigadas y trabajadores en general. Por ellos y para ellos, creamos SAFE Academia, una nueva y completa alternativa de servicios de formación y capacitación virtual, que de manera innovadora, sin límites geográficos y con contenidos de calidad, nos permiten seguir aportando a la construcción de un país seguro y saludable. Bueno, muy buenas tardes. Gracias a todos nuestros participantes por conectarse muy puntual a nuestro webinar mensual. Hoy nos acompaña una excelente persona, una excelente empresaria, nuestra señora Sandra Verónica Holguín, representante legal de Labor Empresarial, y viene con un tema muy especial, de gran importancia, especialmente para los empresarios y en especial a los contratistas independientes, que a veces tienen muchas complicaciones, sobre todo con el tema de la seguridad social. Entonces, Sandra, bienvenida a SAFE, haces parte ya de esta casa. Tenemos una nueva alianza que también próximamente estaremos comunicando en nuestras redes sociales, de esta alianza que tenemos entre Labor Empresarial y SAFE SAS. Sandra, bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros y te doy para que puedas iniciar tu presentación. Bueno, Julián, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos a SAFE. Muchas gracias a todas las personas que se conectan en este momento para escuchar nuestro tema. Tenemos la experiencia de trabajar juntos desde el año 2014, cuando nuestra empresa inició el proceso de certificación ISO, y desde ese momento, junto con Viviana y SAFE Academia, llevamos a cabo pues nuestro proceso de certificación. Así que estoy muy contenta de estar en esta casa, compartiendo con todos ustedes todo el conocimiento y la experiencia que tenemos en el proceso de afiliación colectiva de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social. Súper ese tema. Muchas gracias, Sandra. Bienvenida. Gracias, Julián. Entonces, pues hoy queremos reunirnos aquí para contarles un tema que desde el orden jurídico tiene algunos vacíos que tanto contratantes como trabajadores independientes desconocen, y por eso tenemos el ABC de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social, y vamos a empezar desde lo más desde lo más básico hasta ir profundizando en este tema. Por eso queremos definir ¿qué es la afiliación colectiva? La afiliación colectiva está regulada en nuestro país por el decreto 3615 del 2005, y a partir de ella nacen diferentes mecanismos de afiliación de los trabajadores independientes o contratistas al sistema de seguridad social integral.
tenemos dos tipos de forma de afiliación colectiva, Julián. Los trabajadores independientes que están en agremiaciones y los trabajadores independientes que pertenecen a asociaciones. Las agremiaciones son aquellas figuras jurídicas sin ánimo de lucro que agrupa personas que tienen la misma actividad económica. Entiéndase, por ejemplo, las agremiaciones de médicos, de ingenieros, de arquitectos, y todas estas personas están afiliadas al mismo tipo de riesgo. Interesante. Allí, pues, Julián, la característica principal es que en el sistema de salud y seguridad en el trabajo, pues es mucho más fácil o se facilita para el contratante y también para el independiente poder tener una cadena de valor en este proceso. Las asociaciones son entidades que agrupan diferentes actividades económicas y diferentes tipos de riesgo. Las asociaciones están avaladas por el Ministerio de Salud para afiliar desde el riesgo 1 hasta el riesgo 5. Y también están reglamentadas a partir del decreto 3615 del 2005. Ok, entonces lo que entiendo, señorita Sandra, es que hay diferentes formas de hacer afiliaciones a la seguridad social. Una es a través de agremiaciones, una a través de afiliaciones colectivas y otra a través de asociaciones. Cada una tiene una diferencia en específico. Así es, Julián. Okay. La diferencia principal es que una agrupa un solo tipo de riesgo y en la asociación podemos tener desde el riesgo 1 hasta el riesgo 5. Excelente. Gracias por ese aporte. Sí. Continuemos entonces. Para el ejemplo de la definición de asociaciones, cabe anotar que está nuestra entidad autorizada. Se llaman entidades autorizadas aquellas entidades que están avaladas por el Ministerio de Salud y Protección Social para afiliar colectivamente a los independientes a la seguridad social. Y ellas tienen unas connotaciones de este decreto 3615 muy importantes. La más importante es garantizar que todo el recaudo que se realiza a través de una entidad autorizada está debidamente protegido por un patrimonio o un fondo de garantía. Es por ello que en nuestro país solo existen 14 entidades avaladas por el Ministerio de Seguridad Social para la afiliación colectiva de estos trabajadores independientes. La nuestra, Labor Empresarial, está avalada por el Ministerio desde el 26 de julio del 2007, previo requisitos legales de cumplimiento. El más importante, como te comento, es el fondo de garantía para recaudar y el permiso para recaudar dineros de la seguridad social. En este país no solamente es avalada por el Ministerio de Seguridad Social, sino también por las entidades bancarias, fondos, y deben de estar en participación de cumplimiento de fondos que tengan calificación AAA. Interesante es este aporte y eso también nos va a abrir las opciones de temas de afiliación. Conocemos muy jocosamente las afiliaciones tipo poste, que tienen unos riesgos gigantes. Los contratistas simplemente se hacen un tema de afiliación por cumplir e ingresar a un trabajo, pero no saben todo el riesgo que corren a realizar las afiliaciones empresas no autorizadas. Entonces es fundamental que conozcamos bien a fondo cómo funciona el tema de asociaciones para que a nuestros clientes y a nuestras personas que nos están escuchando tengan esa tranquilidad de indicar, ok, yo quiero afiliarme como independiente o como dependiente, podemos utilizar esta modalidad de asociación. Sí, es muy importante que todos nuestros participantes puedan revisar en la página del Ministerio de Seguridad de Salud cuáles son las entidades avaladas por el Ministerio para la afiliación colectiva de trabajadores independientes antes de tomar la decisión de contratar a un independiente, ya sea como independiente directo, que ya vamos a ver más adelante cuáles son los tipos de independiente, como un trabajador o un independiente voluntario que desea afiliarse a una entidad. Súper, muchas gracias por el aporte. Bueno, como ya les mencionaba, entonces aquí tenemos las clases de trabajadores independientes y para ir de lo pequeño a lo grande, vamos a revisar qué es un trabajador independiente, Julián. Es una persona que realiza una actividad por su cuenta y riesgo, de manera personal o cuando tiene un contrato diferente donde suministra
no solamente su trabajo, su conocimiento, sino también toda su labor. Entonces, tenemos 3 tipos de independientes que están coherentemente mencionados también por la DIAN, o así los conoce la DIAN, y también ahí tenemos algo importante que decir, también así los conoce, los determina la UGPP, pero también tenemos uno que está escondidito, que es el rentista de capital. Entonces, estos tipos de independientes son el independiente con contrato de prestación de servicios personales, que es aquella persona, como lo dice su título, percibe honorarios por servicios de carácter personal. Lo hace directamente esta persona y celebra el contrato directamente él. Ejemplo, las personas, muy común, las personas que tienen un servicio de transporte. Okay. ¿Sí? Él es un independiente, es dueño de su vehículo y presta directamente su servicio. El independiente con contratos diferente a la prestación de servicios personales es la persona que celebra otro tipo de suministros, lo que le llamamos OPS. Estas personas pueden tener no solamente el suministro de su trabajo, sino también el suministro de otras personas que están por debajo de él como contratante, y esto se da mucho en el tema de las obras civiles, o lo que hoy en día dicen las empresas, estamos contratando una labor y no un trabajador independiente. Y aquí es donde yo invito a todos a tener mucho cuidado, porque normalmente cuando nosotros vamos y presentamos a nuestra empresa, las personas del área jurídica confunden en contratar un servicio y no una labor. Allí hay una línea muy delgada entre si vamos a contratar esta persona que tiene debajo unos colaboradores, están contratando una empresa, pero esta persona que es el dueño del contrato es un trabajador independiente, y debemos tener cuidado con incluirlo en el sistema de salud y seguridad en el trabajo y todas las normas que tienen que ver con los independientes en nuestro país. Interesante el tema. Es decir, que, por ejemplo, si una persona profesional, un psicólogo, un ingeniero, y quiera brindar su conocimiento, lo tomaríamos como independiente por prestación de servicios, siempre y cuando tenga un contrato superior a un mes. Exactamente. Ok. Excelente. Y está el independiente por cuenta propia. Como sorpresa, estos son las personas más juiciosas para afiliarse al sistema de seguridad social, ya que hoy en día pues todos ha cobrado valor el estar debidamente afiliado. El independiente por cuenta propia es una persona que realiza una actividad bajo su cuenta y riesgo, como por ejemplo los comerciantes. Interesante, porque pues muchas personas que nos pueden estar conectadas en este momento, que sean comerciantes, que todavía no tienen claridad, que se pueden afiliar también voluntariamente, y la cobertura que brinda la afiliación. A veces observamos que la seguridad social lo vemos como un costo, pero hay que también analizar que es un nivel de protección para todos, a futuro y a nivel presente, ¿no? Estamos hablando de que tengo cobertura con una EPS, que si realizando mi labor me ocurre un accidente, pueda tener una cobertura de atención, pero adicional que si me quiero llegar a pensionar, pues tengo también esa posibilidad de hacerlo a través de este tipo de afiliación. Así es, Julián. Mira que aquí el universo es bastante amplio, porque también hay personas que tienen contratos como dependientes y también reciben o perciben ingresos por otro tipo de contratos. Entonces es aquí donde nace el independiente por cuenta propia, y por eso hago énfasis en el conocimiento de la DIAN y de la UGPP de este tipo de independientes, donde hay varios, se desagregan varios tipos de prestaciones económicas, de servicios. Nace la nueva fuerza laboral de Colombia y del mundo, y por ejemplo los rentistas de capital es uno de los más relevantes entre ellos. Aquellas personas que
ya tienen un patrimonio establecido y reconocido por la DIAN y deben de cotizar también como trabajadores independientes por cuenta propia. Interesante el tema. Continuemos entonces conociendo un poco más a fondo. Aquí vamos a hacer un paseo corto sobre el tipo de planilla que realiza cada uno de estos independientes. Okay. Y aquí, aunque este tema es muy denso porque tiene muchos tipos de planilla, queremos resaltar que la planilla, la pila, es un proceso de medios y no de resultados. Cuéntanos cómo es ese proceso de medios y no de resultados. Por ejemplo, cuando tú haces una transacción y te equivocas en el número de cuenta, el resultado fue tu error. Nadie va a responder por ese tipo de transacción. En la planilla pila pasa lo mismo. Si tú escoges el tipo de cotizante diferente a la que te afilias, entonces ese dinero va a una cuenta que se llama rezagos. Y cuando el independiente o el dependiente va a tener una reclamación por una prestación económica de ley, pues no la va a obtener o va a tener que acudir a la vía constitucional, el derecho a la tutela. Entonces es muy importante para los independientes conocer cuál es el tipo de cotizante que debe escoger en la planilla de acuerdo a su actividad o al tiempo de su labor, como contratista, como independiente. Ok, Sandra, lo que entiendo es que pues uno normalmente en el mundo laboral habla de planilla de seguridad social, y ya entonces uno presenta la planilla y dice que se pagó EPS, pensión y ARL, pero entiendo que hay diferentes esquemas de planillas, la estructura es la misma, pero simplemente me va a cambiar el tipo de afiliación de esa planilla o los requisitos. Eso es lo que nos vas a explicar en este momento. Así es, Julián. Debe ser coherente y debe tener exactamente el mismo tipo de cotizante el momento de la afiliación, tanto EPS como en ARL, como en el fondo de pensiones, igual al tipo de cotizante que escogemos en la planilla. Entonces, tenemos el independiente directo, que llamamos al independiente directo a aquella persona que se afilia sola, que va y busca a su EPS, a la ARL y al fondo de pensiones, hace su requerimiento y hace una planilla. Es independiente que no tiene ningún tipo de proceso adicional, intermediario, además se llama el tipo de cotizante número 3 y su planilla es a la que debe escoger, es la que hace él directamente. Este tipo de cotizante tiene una condición en el tema de la ARL muy particular y es que hay modo, tiempo y lugar. Es decir, que a este independiente solamente le cubre 8 horas de actividad laboral en el tema de ARL. El cotizante de tipo 57, que son las personas que voluntariamente escogen afiliarse al sistema de seguridad social. Y aquí este cotizante también tiene una particularidad y es que es voluntaria su afiliación tanto a ARL como a Caja de Compensación. Okay. Es decir que el cotizante 03 normalmente son los utilizados por los independientes, en especial cuando van a hacer una labor con prestación de servicios. Y la cotizante 57, estamos hablando de las afiliaciones voluntarias, como lo que hablamos ahorita del comerciante. Exactamente. Okay. Y normalmente, el tipo de cotizante 3, generalmente son personas que tienen contratos con el Estado, o son personas que deciden hacer su afiliación porque tienen otro tipo de labor diferente a su trabajo como dependiente. Okay. Sí, estos son los cotizantes tipo 3. El cotizante tipo 59 son aquellas personas que obligatoriamente se deben afiliar al sistema de ARL porque tienen un contrato superior a un mes. Oh, okay. Aquí, pues este es de tu conocimiento y resorte, son todas las personas que tienen un contrato formal, un contrato por escrito superior a un mes. Aquí también tenemos que hacer énfasis en el sistema de salud y seguridad en el trabajo, tener súper en cuenta que este tipo de cotizante sí o sí debe tener un contrato por escrito. Ok, interesante este tema y más porque
pues la vemos la seguridad y salud en el trabajo solamente como para el empresario, la empresa, y a veces las empresas se olvidan que también tenemos que darle cobertura a estos contratistas prestadores de servicios que también son independientes y que debemos de incluirlo dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Así es, Julián. Este cotizante tipo 51, yo invito a todos a tener mucho cuidado con el tema del cotizante 51, porque si bien es cierto, la norma reza que si está en riesgo 1, 2 o 3, no es obligatorio afiliarse a la ARL, pues siempre vemos que cuando hay una actividad hay riesgo y el riesgo siempre tiene que estar cubierto. Entonces, tanto para el independiente por cuenta propia como para el contratante, siempre es muy importante que esté afiliada a la ARL. Así es. Muchas personas consideran a veces solamente pagar EPS, dicen, "Oh, yo lo que necesito es una EPS", pero en cualquier tipo de labor, como lo mencionas, hay un riesgo, hay un peligro. Y si se presenta un accidente y yo no tengo una cobertura con ARL, pues no va a tener toda la respuesta y la cobertura que podría brindar con una afiliación a ARL a la que nos puede brindar un servicio con una EPS. Así es, Julián. Entonces, aquí quedan claros cuáles son los tipos de cotizante en el cual están clasificados los trabajadores independientes o contratistas. Interesante. Aquí, esta mañana, cuando estábamos conversando acerca de nuestro tema, me hacías énfasis en cuáles son los beneficios para el contratante, persona que tiene a cargo independientes, y cuáles son los beneficios para el independiente como tal cuando está afiliado al sistema de seguridad social. Entonces nosotros podemos revisar estos beneficios a través de este esquema estratégico y le llamamos una mirada a la continuidad y control del riesgo, porque es muy importante aclarar o relevar el tema del autocuidado de los independientes y también lo que necesitan las empresas contratantes para estar seguros de que el riesgo está controlado cuando tienen a cargo personas naturales. Entonces aquí tenemos un cuadro muy específico donde nos habla sobre la responsabilidad social, el impacto en el tema financiero, en los clientes, en los procesos y en el crecimiento y desarrollo. Vamos a hablar para una empresa contratante, que fue la pregunta específica que me hacías esta mañana, para una empresa que tiene un contrato de prestación de servicios, en la responsabilidad como impacto. Impacta afiliando legalmente a los contratistas de su empresa a la seguridad social, teniendo una gestión de riesgo y un mejoramiento que le garantiza bienestar y protección al futuro, no solamente de la empresa contratante, sino también de sus contratistas. Ahí, Sandra, quiero apoyar en un aporte. Caemos mucho en el error de que simplemente vamos a un operador de pagos, generamos una planilla, pagamos la planilla y decimos ya estoy listo. Y resulta que como empresario y como empleador o como contratante, yo debo garantizar que sí, esa persona se encuentra afiliada. Y con esto estamos validando esa responsabilidad social que tendría ese tipo de sociedad. También, Julián, aquí nosotros notamos, y es muy importante cuando hacemos una asesoría a una empresa, y es velar porque la afiliación esté correctamente realizada, ¿sí? Hacer un diagnóstico de que la cédula, el nombre sea igual a como se presenta en la cédula, en el documento, velar porque la hora y el valor por el que fue afiliado sea el correcto. Sucede que mucho que las personas pagan la seguridad social solo para cobrar una planilla y resulta que todo el tiempo ha estado inactivo, y cuando van a las empresas o la persona a tener el proceso de prestación económica de ley o alguna reclamación, pues resulta que no está afiliado o no tiene derecho. Entonces allí la responsabilidad social empresarial, pues es muy importante el proceso y el momento de la afiliación. Y algo importantísimo que posiblemente afecta a muchos empresarios y contratantes es que le genera inexactitudes frente a las entidades. Entonces empiezan a tener cartas de recobro, de mal tema de
de cotización, digamos, de la planilla, se aporta menos, se aporta más, y eso puede generar problemas financieros para las empresas contratantes. Así es. Esto se ve mucho en el tema de reclamación de ARL por accidente o muerte y en los temas de procesos de pensión, tanto de enfermedad común como de riesgo laboral. En el tema financiero impacta positivamente porque todo el proceso operativo de la afiliación, recaudo y pago de un contratante está a cargo de una entidad autorizada, avalada por el ministerio, es decir, que todo este proceso operativo que está a cargo de una entidad como la nuestra pasa a ser un beneficio de rentabilidad para la empresa, no solamente de dinero, sino también del tiempo, todo el tiempo y que se requiere para atender uno a uno los riesgos de un independiente. En una empresa hay variedad de actividades de independientes, variedad de contratos, variedad de actividades económicas. Cuando están a cargo de una entidad autorizada, pues todo este proceso pasa a ser respaldo de la entidad. En los clientes, cuando una empresa contratante le puede asegurar a su cliente que los contratistas están seguros y protegidos, pues en las licitaciones y demás tienes una propuesta de gran valor. Y aquí también es muy importante anotar el tema del IBC. Aportar al IBC que corresponde cada uno de los para las empresas contratantes, porque al momento de esta persona tener una prestación económica de ley, pues no va a haber una brecha entre lo que la persona percibe de su contrato y la incapacidad. Sandra, ahí te quiero apoyar muchísimo en ese tema. Pasa muy común que las personas no conocen ni siquiera qué es el IBC y normalmente cotizan sobre el salario mínimo y perciben unos ingresos superiores a 3 salarios mínimos y no tienen claridad de que deben ajustar su seguridad social frente al IBC. Adicional, entender que ahora ya la DIAN emitió una norma donde las empresas deben de también indicarle a la DIAN cuáles son las cuentas de cobro que han presentado estos contratistas o independientes y debe coincidir con lo que se coticen con temas de seguridad social. Entonces es importante que validemos que estas personas también tienen el IBC y es uno de los beneficios que se tienen a través de las asociaciones, garantizar que se esté cotizando sobre el IBC que se esté percibiendo. Así es, Julián, mira, en el proceso del IBC hay una práctica muy bonita que realizamos en nuestra entidad y es que siempre se cotiza por el IBC menor que la persona o contratante y contratista saben que van a percibir como mínimo en los días en que le corresponde a ese independiente el pago por ley. Y posterior a ello, si sus ingresos aumentan, entonces se hace una planilla de corrección para ajustar el 40% de sus ingresos percibidos. Y esto no tiene un costo adicional en el proceso que nosotros hacemos, es un valor agregado para que todos los independientes puedan hacer su proceso y no tengan inconvenientes después ni con sus prestaciones económicas de ley, que es lo más importante, ni tampoco con la DIAN y la UGP. Okay. Y no, importantísimo ese dato porque normalmente un contratista profesional que presta sus servicios con su conocimiento puede tener variables sus honorarios. Entonces, por eso es importante conocer que independientemente que yo haga un aporte mensual, si mi IBC ha cambiado, yo voy a hacer el ajuste a la planilla y hacer los aportes correspondientes. Sí, aquí esto es un matrimonio. Aquí la comunicación debe ser continua para que no existan inexactitudes que después la DIAN no las va a cobrar. Muy bien. Y en el crecimiento y desarrollo, aquí es el tema preferido, al tener los afiliados a la ARL en los niveles adecuados, se crea la cultura de prevención que garantiza la respuesta efectiva. Esta es como la mayor experiencia que tenemos con SAPE en el tema de diagnosticar y acompañamiento que le hacemos a los trabajadores independientes en nuestro sistema de calidad, en estar periódicamente revisando cuál es el tipo
de afiliación y cuál es el tipo de riesgo a la que realmente corresponde para que tenga realmente la empresa la asegurabilidad que corresponde. Interesante ese tema, y más porque muchas empresas y trabajadores independientes no tienen buena claridad cómo es la clase de riesgos. Todavía tenemos ese paradigma de que si yo tengo una actividad económica y voy a realizar trabajo en altura, debo tener riesgo 5. Eso no es así. La clase de riesgos se clasifica según la actividad económica de la empresa y no de la labor que yo como trabajador o el cargo que vaya a desempeñar. Y eso es fundamental en este apoyo porque vamos a garantizar que realmente genere la afiliación en el nivel de riesgo que corresponda y que pague correctamente como está afiliado. Así es, Julián. Mira que aquí cerramos nosotros en nuestro esquema estratégico el tema de contratante empresa y le damos paso a cuál es la responsabilidad social de los trabajadores independientes con ellos mismos y con la sociedad, y es cubrir correctamente su proceso de vida, de salud, su derecho constitucional a la salud. Y aquí hacemos nosotros una campaña muy especial y una invitación a todos los independientes que nos están viendo y escuchando, y es afiliarse no solamente por el tema de cumplir la norma y de poder reclamar sus pagos, sino también con el tema de la responsabilidad social y familiar que deben de tener o que debemos de tener en el autocuidado de afiliarnos correctamente. Nosotros... Allí es importantísimo el dato en temas de responsabilidad social. En Colombia tenemos esa cultura de la sanción para poder cumplir. Vemos la seguridad social como una carga más. Entonces tengo que pagar mi seguridad social, qué dolor. Sí, a veces sabemos que sacar 300.000, 350.000 pesos de nuestros honorarios, pues impacta fuertemente. Pero si lo vemos desde el punto de vista, como lo está planteando, desde la responsabilidad social, nadie se está exento de una enfermedad, nadie está exento de una incapacidad, nadie está exento de un accidente. Y si realmente pagamos mes a mes la seguridad social, independientemente si percibimos un ingreso o no, pero nos da la cobertura de una atención cuando la necesitemos. Y no solamente el que está afiliado, sino también a sus beneficiarios. Así es, Julián. Entonces, allí nosotros tenemos la experiencia de recibir personas que día a día ahorran un valor hasta completar el recaudo de todo el mes para hacer su pago. Por ejemplo, las cooperativas de taxistas se ve mucho este tema del ahorro individual diario para hacer el pago. En las cooperativas de trabajo de cañeros, por ejemplo, también sucede lo mismo. Y es un trabajo muy especial y bonito porque la mayoría de personas no solamente piensan en el cotizante, sino también en su grupo familiar. Y es la mirada del aseguramiento completo de su familia, que también es una invitación muy especial para que tanto los contratantes independientes como los independientes revisen cuáles son los beneficios de estar afiliados y también reclamen sus derechos de la afiliación al sistema de seguridad social e incluyan a sus beneficiarios, revisen que todo su grupo familiar esté completo y no se queden en la lista de lo que en la CPS le llaman cotizones, porque las empresas las empresas y los independientes no están atentos o no hacen el proceso de afiliación completamente. Interesante. Bueno, es importante a nuestras personas que se encuentran conectadas, pueden ir formulando las preguntas en el chat y al final de la intervención del webinar daremos respuestas a estas preguntas para que vayan preparándolas y al final vamos dándole respuesta. Aquí en el tema financiero, Julián, es muy importante el recaudo y el pago de los aportes de las entidades que corresponde de manera fácil, y no solamente fácil, sino seguro, porque como ya te mencionaba o les mencioné anteriormente, pues nuestras entidades autorizadas, todas tenemos el aval de recaudar y pagar, porque hay un fondo de garantía que permite que el independiente y la empresa contratante puedan asegurar que ese dinero está seguro y protegido. Ahí es fundamental es con el tema de los cambios de EPS, ¿no? Yo como trabajador independiente
me cambié de EPS y no informé tampoco a mi planilla y sigo pagando a la EPS normal y resulta que cuando voy a hacer la atención no tengo la atención porque nunca llegaron los aportes. Con Así esto es. podemos tener esta garantía. Así es, y claro, porque nosotros siempre estamos velando, haciendo un diagnóstico y revisando que las personas estén correctamente afiliadas. Súper. La tecnología ayuda mucho para que esto esté en orden. Aquí para el independiente, pues el impacto que tiene con los clientes es total, porque cuando tú llevas tu portafolio a una empresa y le puedes garantizar a esa empresa o persona que te va a contratar que estás debidamente afiliado y no solamente afiliado ayer, sino que como mínimo tienes la cobertura total al sistema de pensiones en caso de un riesgo. Esto nos da la garantía de que ese contrato se fluya mejor, que tengamos mayor para nuestros clientes. Interesante porque pues así también ayudamos a construir un país, ¿no? A que aumentemos la productividad, a que las personas se encuentren listas, a que no tengamos reprocesos. Considero yo que en grandes empresas y en la mayoría de empresas el talón de Aquiles es el tema de contratar con un prestador independiente porque no sabemos si está afiliado, si tiene la planilla, si cuenta con todas estas garantías de recursos. Con ustedes podríamos tener todo esto ya avanzado. Así es, así tenemos un programa que se llama Contratista Seguro y es donde pueden las personas que estén buscando contratar con una empresa o persona revisar que tengan todo su diagnóstico debidamente realizado. Ok, muy bien. Y bueno, en el crecimiento y el desarrollo de este proceso de los trabajadores independientes, pues no van a tener que invertir su tiempo en el proceso de seguridad social porque está debidamente acompañado. Súper interesante el tema. Continuando con el tema de la norma que nos rige, que es una norma muy puntual. Pienso que los vacíos que hay en la norma del decreto 3615 con relación a la protección de los trabajadores independientes y la afiliación colectiva son mínimos. Realmente está muy bien logrado. Aquí nos podemos revisar cuáles son las responsabilidades que tenemos las entidades autorizadas tanto con los contratantes como con los asociados. Aquí nosotros normalmente hablaríamos de individuales, de personas que llegan a hacer una afiliación colectiva cuando se presentan a una entidad autorizada para hacer la afiliación y ahí se vuelve colectiva y por eso le llamamos asociados. Porque recuerden que nuestra Constitución reza el libre derecho a la asociación. Correcto. Ajá, ¿y para qué sirve estar asociada? Para tener mayor fuerza, para tener representación, para lograr un camino juntos, para lograr convenios, para lograr alianzas, para lograr poner a disposición de otras personas nuestro conocimiento, nuestros valores, todo lo que tiene que ver con el tema colectivo, y allí también nacen todos los temas de cooperativismo y demás, que realmente cuando una persona se afilia a través de una cooperativa de trabajo asociado, que no es la figura idónea para ello, hablábamos, por ejemplo, de la importancia que tiene o la relevancia de conocer para qué es una cooperativa, para qué está en nuestro país y qué es una asociación en realidad. Entonces, aquí vemos que la norma no se queda corta en toda la responsabilidad que tiene una entidad autorizada de deberes para con ese trabajador independiente, para ese asociado y para el contratante. Entonces, vamos a revisar la que tenemos los asociados, es decir, los individuales, la más importante, garantizar la libre elección de las entidades. Y es lo que ahora nos mencionabas, cuando nos decías, las personas no conocen dónde está afiliado. Y aquí nosotros invitamos a cada una de las personas a tener mucho cuidado con la no comercialización de la salud. Porque cada uno de los individuos estamos bajo la responsabilidad de escoger a cuál entidad queremos,
con cuál conectamos, en cuál podemos acceder más fácil por cercanía y no a la del gusto de otras personas. Esto es de mucho cuidado. Es un tema un poco delicado, pero también es importante que la persona escoja dónde está afiliado, no solamente en salud, sino también en pensión, porque no sé si en los años 90, 94, con el nacimiento de la ley 100, pues sabes que muchas personas hoy en día no tienen sus semanas completas para pensionarse o no se pueden pensionar en la entidad donde siempre había deseado hacerlo. O situaciones muy especiales, especialmente con las EPS, me cambio de una EPS y vengo con un tratamiento y entonces ya tengo que volver a arrancar un nuevo tratamiento, una nueva historia, una nueva EPS por hacer esos cambios que normalmente nos pasan cuando nos hacen esas visitas. Vea, aquí tenemos EPS X y EPS Y, esta EPS Y nos cambia y no notificamos, no sabemos todas las implicaciones que se puede presentar, no tanto legales, sino más a nivel administrativo y más de administración del ser trabajador independiente. Sí, Julián, mira que allí por eso te decía que es un tema delicado, porque conocemos que en nuestro país todas las EPS tienen ADN distinto, todas tienen especialidades diferentes de acuerdo al tiempo que llevan, al tipo de personas que han atendido en el transcurso de ese tiempo, al tipo de población donde tienen su origen y donde están localizadas geográficamente. Entonces ninguna es menos o más que la otra, pero sí están especializadas cada una por el proceso que han llevado desde el nacimiento. Entonces es muy importante tener en cuenta este tema de revisar cuál es la EPS que más se ajusta a nuestra necesidad y esa sea el valor de la escogencia. Bueno, creo que este es un tema que nos compete a las dos empresas y es en el tema del control del riesgo. Ya les habíamos comentado la importancia de tener pleno conocimiento en el proceso y cuidado en el proceso de las afiliaciones, asegurar la continuidad de la calidad del trabajador independiente o el personal contratista o subcontratista. Y aquí nosotros revisábamos el tema del tipo de afiliación y el tipo de riesgo. Así es. Esta mañana me comentabas que es muy importante tener en cuenta la integralidad entre uno y el otro. Es correcto. Bueno, es importante, como lo mencionabas, los diferentes tipos de afiliaciones, debemos de identificarlos, saber si voy a afiliarme como independiente para prestación de servicios o independiente voluntario. A veces algunos independientes confunden. Entonces, yo me afilié voluntariamente y yo escogí mi propia ARL, pero cuando van a brindar un contrato por prestación de servicios, pues tienen que tener claridad que es otro tipo de independiente y que debe tener una afiliación diferente. Sucede mucho también con el tema de la clase de riesgos. El año pasado salió el decreto 768 del 2022, donde cambiaron el código de las actividades económicas y su respectiva clasificación. Esto empezó a regir a partir del 16 de noviembre del año pasado y muchas empresas o muchos independientes todavía no han estimado oportunamente. Posiblemente todavía tienen el uso de actividad económica que anteriormente tenían clasificada y no han validado si realmente siguen con ese mismo código o se ha cambiado. Y eso es que impacta la clasificación del riesgo. Algo fundamental, quiero también darlo a conocer, aprovechando este webinar, la ARL, independientemente de la clase de riesgo que usted cotice, siempre lo va a cubrir un accidente, independientemente de que si yo estoy en una actividad muy peligrosa de forma temporal y me sucede un accidente, por cotizar un clase de riesgo 1, estoy cubierto por la ARL, no va a tener ningún lío. Tenemos como la peculiaridad o de pronto el conocimiento de que si yo estoy en una empresa de construcción, pero soy un comerciante o soy el que suministro los insumos, debo tener riesgo 5 porque la actividad económica de la construcción es riesgo 5. O en este caso, la clase de riesgo debe ser acorde a la actividad económica. En este caso, comercializador, distribuidor de insumos, mano de sector construcción. Y eso nos da la clasificación de riesgo según el decreto 168. Entonces es fundamental tener en cuenta cuáles serían este tipo de afiliaciones. Perfecto, Julián. También hablábamos en dar a conocer la integralidad de estar formado y certificarse
Claro que sí. Digamos que desde seguridad y salud en el trabajo, inclusive en los sistemas de gestión, buscan la integralidad de muchos sistemas. Este no es atípico. Estamos en el tema de la seguridad y salud en el trabajo y debo darle cobertura a ese trabajador independiente. En esa cobertura, pues normalmente y la mayoría de las empresas ya están siendo más conscientes de qué contratista estoy contratando y validando que realmente cuente con las competencias. Esa es una oportunidad. Por ejemplo, SAFE cuenta con formaciones virtuales, algunas gratuitas, algunas de costos o inclusive a bajo costo. En especial estamos avalados por el Ministerio de Trabajo para certificarnos en un curso de 20 o 50 horas del sistema de gestión, que en la normatividad nos dice todos debemos de tener ese certificado. Es totalmente gratuito, lo pueden acceder a través de nuestra plataforma. Y adicional, pues tenemos una gran demanda de personal independiente y vamos a hacer una contratación en una empresa. Es importante crecer nuestras competencias académicas, competencias educativas, de tal forma que seamos mayores competitivos a nivel del tema de contratación, a que simplemente tenga yo de base mi formación y no me siga actualizando. En SAFE hemos desarrollado formaciones virtuales y presenciales para nuestros profesionales en seguridad y salud en el trabajo, que entendemos que hay muchas especializaciones, pero no tan focalizadas como en el día a día. Con nosotros lo pueden hacer. Y también a través de la obra empresarial, con esta alianza que estamos desarrollando en Contratista Seguro, también van a encontrar diferentes módulos de formación que van a apalancar ese crecimiento profesional, que aumente la productividad y que sea mucho más fácil de contratar en una empresa de gran nivel que exigen ese nivel de competencia. Así es, Julián, y no solamente para el contratante independiente, sino en aquellas empresas donde hay las dos modalidades de contrato, pues extender toda esta capacitación que va para los trabajadores independientes a sus trabajadores dependientes, sin importar que tengan ARL diferentes. Importantísimo ese dato, excelente. Algo que estamos viendo aquí en la presentación, estamos hablando del acompañamiento de los accidentes de trabajo. Eso es un talón de Aquiles en el tema de seguridad y salud en el trabajo de las empresas contratantes. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si yo soy un trabajador independiente, tengo un contrato con otra empresa y con esa empresa tengo una ARL, pero esta ARL no coincide con la empresa contratante de la empresa 2. Si sucede un accidente, pues a este trabajador independiente es el que le toca que reportar por sí solo ante la ARL, hacerle todo el seguimiento, el tema de la incapacidad, el recobro. Con ustedes tenemos esta gran ventaja de que ustedes realizarían ese reporte de accidente. Así es, Julián, y no solamente el reporte de accidentes, sino que las personas que están afiliadas a través de la entidad autorizada, en la ARL no hay tiempo, modo y lugar como cuando se afilia independiente directo. ¿Por qué? Porque es un trabajador independiente por su cuenta y riesgo, presta un servicio, puede ser en cualquier momento del día, las 24 horas del día. Entonces, no solamente hacemos todo el acompañamiento, sino que la cobertura es mayor. Interesante. Y algo fundamental, que eso también apoya muchísimo a las empresas contratantes. Normalmente tenemos un recurso, un retorno que se hace a través de las afiliaciones de ARL según su clase de riesgo, y este retorno puede nutrir tanto a la empresa contratante como a la empresa contratista en sus procesos de formación y de capacitación, que pueden hacer a través de la misma ARL que presta este tipo de servicio. Eso es un servicio plus que yo considero que debemos de tenerlo presente al trabajar con la obra empresarial y pues también con la alianza con SAFE en sus procesos de conocimiento. Sí, cuando las personas están afiliadas a través de una entidad autorizada, debemos de incluir a cada uno de sus agremiados o asociados al sistema de salud y seguridad en el trabajo de manera individual y prestarle toda la capacitación y orientación que este trabajador independiente solicita. Interesante. Bueno, tenemos por aquí algunas preguntitas. Tenemos 3 preguntas puntuales, entonces vamos a irle dando respuesta. Entonces, por aquí nos hace la pregunta la señorita Cindy Restrepo. Cindy, muchas gracias por conectarse. Dice, buena tarde. Mi primera pregunta es, ¿en qué planilla o cómo podría ser la afiliación a la seguridad social de una persona de servicios generales que va a la empresa por días?
Ese es un trabajador independiente tipo cotizante 51, que son aquellas personas que tienen contratos inferiores a un mes. Recuerda que siempre un contrato de prestación de servicios debe hacerse por escrito y esta planilla nos funciona para afiliar o no al sistema de seguridad social en riesgos laborales. Como recomendación, siempre afiliarlo a riesgos laborales porque uno nunca está exento y debe controlar el riesgo. ¿Nos repites cuál es el número de planilla entonces? Tipo 51. Tipo 51. Entonces, Cindy, para tu pregunta, si necesitas hacer la afiliación de seguridad social de una persona de servicios generales que trabaja por días, lo ideal sería la tipo 51. 51. 51, perdón. Muy bien. Si es un independiente. Si es un independiente, perfecto. Tenemos otra pregunta. Si soy independiente y necesito aumentar el nivel de riesgo para poder ejecutar una actividad puntual, ¿se puede hacer solo por un día o se debe pagar todo el mes y marcar la novedad? Esta respuesta la Ok. acabo de- Muy bien. En este caso, reforzando este tema, sí debes de cotizar por todo el mes, así sea un solo día que vayas a cotizar en la ARL. Importantísimo validar que no es por la actividad puntual del trabajo que vaya a desarrollar, sino que la clase de riesgo sea de la actividad económica. Entonces yo puedo desarrollar, por ejemplo, instalar una lámpara a 3 metros, voy a hacer un trabajo en estructuras, pero mi actividad económica es instalar lámparas, hacer mantenimiento. Según la clase de riesgo en el decreto 768 puede decir que mi clase de riesgo es 3. Yo puedo tener clase de riesgo 3 y al realizar un trabajo en alturas no tengo ningún problema, no necesito tener riesgo 5. Pero algunas empresas todavía tienen este error de conocimiento que le exigen a un contratista que debe tener un tipo de afiliación y hacen esos cambios paulatinos. Si llegan a hacer ese cambio, primero tendrías que tener habilitado un centro de trabajo para que te permita hacer el cambio del nivel de riesgo. Y segundo, pues que debe de cotizar no por un día, sino por todo el mes. Gracias. Y por acá tenemos otra pregunta. Si soy empleada, pero realizo actividades adicionales como independiente, ¿me sirve esa seguridad social o debo pagar otra? Si soy empleada, hablo como dependiente, me imagino, ¿me sirve esa seguridad social como independiente? Sí, debes de afiliarte siempre que realices otra actividad diferente a la dependiente. Por cada uno de los ingresos debes cotizar y sumar al IBC como trabajador independiente. Es decir, que si yo soy dependiente, yo tranquilamente puedo brindar otras labores como independiente, pero debería tener 2 planillas. Una planilla que es la planilla dependiente que me genera la empresa y la planilla independiente en la que yo voy a prestar un servicio en esas actividades. Así es. Muy bien, por acá tenemos otra pregunta. Gracias, Yamile, por estar conectada. Nos dice, buenas tardes. Para una empresa que haga el mantenimiento de los equipos de aire acondicionado que toma 2 días, también en la planilla 51, nos hace la primera pregunta. ¿Esta persona debe tener ya su seguridad social o la empresa pagaría la ARL? Hablando que es el tema de alturas. Estamos hablando de trabajador independiente de acuerdo a la política de la empresa. Si es un trabajador independiente, debe ser planilla tipo 51 y afiliarlo a la ARL. De la verdad, siempre recomiendo afiliarlo a la ARL. También hay una modalidad que es para trabajadores dependientes cuando son tiempos inferiores a 7, 28, 7, 14, 21 o 28 días. También hay una modalidad de afiliación. Sin embargo, para este tipo de actividad no corresponde, pero lo quería mencionar porque la primera pregunta donde nos preguntan acerca de los servicios generales, si hay una modalidad para trabajador dependiente donde se puede pagar por días. Excelente. Y esto nos permite tener una mejor organización también, ¿eh? Tanto para el contratante como la cobertura para el contratista. Gracias por ampliar ese conocimiento. Bueno, igual siguen habiendo, pueden seguir formulando sus preguntas a través del chat. En este momento también pueden habilitar sus micrófonos si quieren interactuar con nosotros. Recuerden que también estamos en las diferentes redes sociales que ahorita se las vamos a compartir para que nos puedan seguir y profundizar este tema que es un tema muy delicado, que a veces no le ponemos cuidado, que simplemente nos dejamos llevar por el día a día y validamos que tenga una planilla de seguridad social y no visualizamos todas las implicaciones que viene o que está detrás de ello, y que existen agremiaciones y asociaciones como la Hora Empresarial que están aprobadas por el Ministerio de Seguridad Social, de la Protección, perdón,
para poder apoyar a estos independientes, para apoyar a estas empresas a validar el tema de afiliación, el tema de seguridad social, al acompañamiento. Empresas como SAFE que apoyan en el conocimiento, en la prevención de riesgos laborales, que hacen conexión, no son sistemas individuales, por eso tenemos esta alianza. Las afiliaciones dependemos de esos miembros. Y recordar a nuestros clientes y a nuestros contactos que están viéndonos en este webinar, importante entre las obligaciones del contratante, validar la afiliación y el pago de la seguridad social. Es decir, que no solamente vamos a ver si tiene la planilla, sino que tenemos que garantizar que si realmente esté afiliado. Sabemos que en otros países, aquí no pasa, hacen plagios de la seguridad social, pero no tenemos los mecanismos para validar si realmente es la planilla o no es la planilla. Con este tipo de asociaciones que están aprobadas por el ministerio, pues podemos tener esa transparencia, esa tranquilidad, decir, sí, mira, aquí está la afiliación, pueden hacer el seguimiento correspondiente. Entonces, invitación para que todos analicemos cómo estamos haciendo la afiliación, analicemos muy en detalle este tema de la seguridad social y validar que tenemos empresas como la hora empresarial, como SAFE, que pueden brindarles todas las asesorías y las capacitaciones que requieran frente a este tema. Vamos a validar si, por acá, Andrea López, gracias Andrea por estar conectada. ¿La asociación me ayudaría a gestionar el pago de una incapacidad? Excelente pregunta. Desde el momento en que recibimos un agremiado, desde el momento de la admisión de un asociado, nosotros estamos a cargo de todos los deberes y derechos que tiene este asociado en el sistema de seguridad social, incluidas las incapacidades. Importantísimo, y gracias por esa pregunta, Andrea, independiente también a las demás personas que nos realizaron las preguntas. Todas las preguntas son valiosas, pero esto es fundamental. Muchas independientes pueden tener una enfermedad o un accidente y no saben cómo erradicar su incapacidad, no saben cómo hacer ese recobro, y a veces puede ser que se dilata demasiado el proceso y la persona decide no continuar. Con ustedes nos pueden apoyar haciendo ese pago o haciendo toda la gestión para que la EPS o la entidad pueda realizar el respectivo pago. Entonces, para tu respuesta, Andrea, la asociación sí te ayudaría con el pago de la incapacidad. Así es, Julia, muchísimas gracias. Bueno, no sé si tienen algunas otras preguntas. Les recuerdo que este webinar está siendo grabado, se publicará en el canal de YouTube de SAFESAS, también se publicará en el canal de YouTube de la hora empresarial. Por si de pronto se perdió, se conectó posterior, no alcanzó a escuchar la información, la pueden ver de tiempo completo. Adicional, también informamos que se van a compartir vía correo esta presentación con el link para que puedan volver a ver la grabación, para que, como le digo, si se perdió por algo, estaba conectado en la reunión y en el momento alguien lo interrumpió, pueda volver a visualizarlo con mayor calma y tener en cuenta todas las condiciones que se pueden tener. Entonces, vamos a compartir nuestras redes sociales para que nos puedan seguir. Tenemos otra pregunta por acá, nos dice Carol Vanessa. Muy bien. Entonces, vamos a hacerle a Carol. Personal contratista que presenta seguridad social con NIT diferente a la empresa que presta servicio. No entendí la pregunta. ¿Nos puedes de pronto formularla mejor? Yo creería que entiendo la pregunta, Julián. Ella se refiere a aquellas contratistas seguramente que tienen un subcontrato o que está afiliada a través de una cooperativa de trabajo asociada o una figura sindical que lo afilia bajo el NIT de esa empresa. Carol, gracias por tu pregunta. Esta es una práctica que no debemos recibir los contratantes o las planillas que no están avaladas para afiliar independientes, ya que en el momento de la prestación del servicio puede acceder a él si están los pagos al día, pero él está afiliado como dependiente si está a través de otro NIT diferente a su cédula, y en el momento de tener procesos de prestaciones económicas de ley o revisión por parte ese eso y pueden hacer parte de la solidaridad a la empresa contratante. Cuando una afiliación de un trabajador independiente está mal formulada o mal realizada, el contratante se vuelve solidariamente responsable de este proceso de afiliación y de prestaciones económicas de ley, y en el momento de hacer el pago de la prestación económica, la ARL o los fondos de pensiones la van a negar y
si llega a la instancia jurídica, siempre el fallo va a proteger al trabajador, estarán incluidos solidariamente los contratantes. Excelente aporte y valioso. Sí, muy bien, Carol, esa pregunta, gracias. Están conectados con nosotros. Por aquí nuestra compañera, hace parte de la casa, Nora Martínez, dice: buenas tardes, si soy independiente, ¿la incapacidad me la pagan al 100% de la EPS? Si estás cotizando con un salario mínimo legal vigente, sí, porque no puedes mejorar las condiciones económicas. Si es mayor a un salario mínimo, el 66%, igual que a los trabajadores dependientes. O sea, tenemos la misma cobertura. Exacto. Perfecto, muy bien. Listo, Carol respondió que sí era lo que casi interpretó. La ley. Muy bien. Vuelve y nos pregunta Yamile, es decir, que la planilla independiente solo debe venir con la cédula de la persona. Cuando está como trabajador cotizante tipo 3, es un independiente directo que hace su gestión, sí. Cuando está a través de una entidad autorizada como labor empresarial, se hace una planilla tipo Y. Gracias, Yamile, por esta pregunta, porque es importante aclarar este proceso. Cuando se hace una planilla tipo Y, lo que significa es que es un independiente agremiado o asociado, y solamente la planilla tipo Y se hace de manera colectiva para que el proceso sea más ágil, pero el comportamiento en las entidades se lee individual por cada una de las cédulas. Ejemplo, si Julián está afiliado colectivamente en una entidad autorizada y Sandra también y Yamile también, el comportamiento de la prestación económica se da por cada uno de las cédulas. Si Yamile pagó a tiempo, su prestación económica de ley se dará. Si Julián pagó a destiempo, él tendrá que revisar con la entidad el proceso y ponerlo en orden, no afectando a Yamile. No afecta para nada porque es únicamente una forma de un proceso de economía. Muy bien. Bueno, vamos a compartir nuestras redes sociales para que continúen siguiéndonos. En Labor Empresarial tenemos las siguientes redes sociales. ¿Nos puedes compartir cuáles son nuestras redes sociales para que nos puedan seguir? Sí, en Instagram, Labor Empresarial, en LinkedIn, Labor Empresarial, nuestra página www.laborempresarial.com.co y en Instagram, Labor Empresarial. Súper. Y ahora nuestras redes sociales y con teléfonos de contacto de SAFESAS, tenemos nuestra página web www.safesas.com, en Facebook, Safesas Cali, en Instagram, safesas.sas, en YouTube nos puede buscar en el canal Safesas y LinkedIn Safesas. Recordemos que ahí estamos pautando mucha información de interés, tanto de labor empresarial como de SAFE, para los dependientes, temas de seguridad social y el tema general de seguridad y salud de trabajo. Bueno, nos hemos pasado por 3 minuticos. Hay preguntas, perdón. Ahí dicen que si la sesión queda grabada y no la comparten. Sí, señoritas, quedan grabadas, va a quedar compartida en el canal de YouTube y se les enviará por vía correo la presentación y el link para que puedan ver la grabación. Gracias. Gracias.